Hoy vamos a hablar de la pareja. La pareja desde la unión de los opuestos, lo que creemos ver como opuestos, pero en esta ocasión te voy a mostrar que en realidad no somos opuestos, sino que realmente somos complementarios. Un aspecto que nos ayuda a comprender que nuestra pareja no es un opuesto, sino que es complementario, es a través de la sombra. Es importante conocer cómo funciona la sombra y cómo la proyectamos, sobre todo constantemente con la persona que tenemos enfrente, en este caso, nuestra pareja. Carl Gustav Jung dividió nuestra psique y la diferenció de la mente para no confundirnos. La psique como consciente, inconsciente individual e inconsciente colectivo, y posteriormente el inconsciente familiar. Es importante tener presente que nuestra psique está dividida en dos partes, en la consciente e inconsciente. Cabe mencionar que la parte consciente abarca un 5% a un 7% de nuestras decisiones, mientras que el inconsciente está en el resto, entre el 95 y 93%. ¿Qué quiere decir esto? Que es en ese 95% en donde se encuentra la sombra. Por lo tanto, la importancia que tiene tomar conciencia de ello. Desde que somos pequeños, nace el ego y al mismo tiempo se va desarrollando nuestra sombra. La sombra y el ego son inseparables. En teoría, la sombra aparece entre los 2 y los 3 años de edad. Antes de eso, el niño o la niña es un ser sin identidad propia. Es el reflejo de mamá en pocas palabras. A partir de ahí, la sombra se va desarrollando de forma natural. Y también se empieza a desarrollar el ego, que no es más que la personalidad, la cara que damos al mundo. La sombra es aquello que normalmente no hacemos o que no decimos y que de alguna forma estamos escondiendo. Definamos qué es la sombra. Según la psicología junguiana, nos dice que la sombra es el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizada por esos rasgos y esas actitudes que el yo consciente no las considera que son suyos. Ahora veamos el cómo surge la sombra. Hablábamos del proceso de individuación, pero Jung descubrió que el ego y la sombra son inseparables y se mantienen conectadas con nuestra alma. Es por eso, cuando iniciamos nuestra indagación y a conocer nuestra sombra y tomar conciencia de ella, entramos a lo más profundo de nuestro inconsciente. Y ahí es cuando encontramos todos esos aspectos que no somos conscientes, pero que están condicionando nuestra vida a través de las relaciones y en este caso con nuestra pareja. Y si lo vas integrando, encuentras el punto de equilibrio, sobre todo tan anhelado por todos, que nos llevará a ese estado de paz y equilibrio emocional. En la creencia árabe, a diferencia de la católica o cristiana, nos han enseñado que Dios nos expulsó del Edén. Nos habla de Adán, de Eva, de Caín y de Abel, y etcétera, etcétera. Donde el Edén vendría siendo ese estado esencial, el de sí mismo, la conciencia de unidad. Mientras que al salir del paraíso sería salir de un mundo dual, al mundo de la teórica separación, como le es llamado. Que en sí esta separación no es real, es una ilusión. La cultura árabe lo explica muy bien. Cuando Dios nos expulsó del paraíso, puso a Adán en un sitio y a Eva en otro sitio. Sitios opuestos y que se llevan separados y que el proceso consistía en que se tienen que encontrar. De ahí la importancia de lo que estoy compartiendo, que salimos del paraíso, que sería de la conciencia de unidad, la conciencia de unidad del ser, y que entramos a un mundo dual. O sea, la expulsión del paraíso, que como te mencioné, que no fue tal,
sino que fue una experiencia de nuestra alma. De ahí la creencia que Dios nos separa, donde separa a Adán por un lado y a Eva por el otro, que son las dos polaridades que vemos como opuesto. Es por eso que cuando se encuentran, se cree que somos complementarios. Cuando conocemos nuestra sombra y la integramos, bajamos del cielo a la tierra. Y eso es regresar al Edén. En realidad, nunca salimos del Edén. No es posible separarnos de la unidad. No podemos estar separados unos de los otros. Pero creemos que sí. Pero eso solo es una ilusión. Ahora, ¿cómo se alimenta la sombra? La sombra se alimenta de juicios, críticas, culpas, de chismes, las comparaciones, la mentira, por mencionarte algunas. Pero sobre todo, creándonos nuestras propias historias. Todos tenemos una historia que nos contamos, conforme a lo que nos ocurre. Historia que nos la contamos tantas veces que al final nos la llegamos a creer. Esta historia es la historia de nuestro ego. Lo que el ego se cuenta para protegerse a sí mismo. ¿Y para qué yo me estoy contando esta historia? ¿Y qué es lo que realmente estoy escondiendo detrás de esta historia? Quien conoce su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula y todos sus vicios, quien definitivamente los acepta y los integra, podrá ordenar y humanizar todos sus actos. Todos tenemos esta sombra. Existe la sombra colectiva, también la cual podemos ver por doquier. La vemos en todas partes, pero realmente es lo mismo. Cuestión de tomar conciencia. La sombra siempre tiene algo que comunicarnos y siempre se va a mostrar. Tendremos que estar muy atentos a esto y a estas reacciones que algunas veces uno mismo dice, ¿qué me está pasando? O cuando lo ves en otra persona, no entendemos qué es lo que está pasando y creemos que no pasa nada. Pues estas son manifestaciones de la sombra. Para no caer en el juego de la culpabilidad, del qué dirán o la burla hacia mí. Y darnos cuenta de cualquier síntoma de cólera, de enfado, de una frase más fuerte que o que otra. Y no somos conscientes de eso. Posteriormente se representará de otra forma, como ansiedad, miedo, depresión, culpa, sobre todo la culpa. Una forma en la que el inconsciente manifiesta la sombra es a través del sentido del humor. Gracias al sentido del humor, expresamos las cosas que comúnmente no podemos expresar o no sabemos expresar en nuestro ámbito social. Disminuimos el poder de la sombra cuando los liberamos de las culpas y sobre todo de la vergüenza. La mejor forma para indagar sobre nuestra sombra es a través de la proyección. Si nos sentimos ligados a algo o a alguien, o si lo evitamos y lo odiamos, estamos abrazando nuestra sombra. Una de las cosas que une a las parejas es la atracción. No hay que olvidar que somos energía, que somos información, vibramos y resonamos. Es por eso, por lo que la información que se encuentra en nosotros siempre buscará complementarse en cosas o en personas, en este caso, con la pareja. La atracción en las parejas es la manifestación de los opuestos, llamados complementarios. Por lo tanto, como hemos dicho, serán nuestros opuestos cuando los rechazamos y serán nuestros complementarios cuando comprendemos que aquello que me molesta o aquello que me disgusta del otro, sobre todo está en mí. Cuando puedes ver las crisis que hay en las parejas, se convierte en una oportunidad. Una oportunidad de autoconocimiento. Cuando nos molestamos con nuestra pareja por una razón u otra y tomamos conciencia de dónde está eso que me molesta del otro, cuando se juntan
se manifiestan ambos y esa molestia, inconformidad o rechazo que tiene el uno por el otro no es con el uno o con el otro, es con sí mismo. Hay un resentimiento, hay un engrama donde hubo sufrimiento y dolor. Cuando comprendemos eso, entendemos que lo que estoy proyectando en mi pareja es una información que he vivido en un ambiente familiar. Las parejas siempre empiezan su relación desde la atracción. La pregunta es, ¿qué se habrán visto? Porque si realmente se hubieran visto bien o se hubieran observado bien, no estarían juntos. Cuando nos sentimos atraídos por alguien, esa atracción se encuentra en una polaridad. Después de un tiempo, pasará al otro lado opuesto de la polaridad. En el caso de la atracción, es la repulsión. Aquello que se atrae, si se mantiene y no hay cambio, al final se rechaza. Las polaridades complementarias se esconden en esa parte oscura de nosotros mismos. Por eso, cuando hay un conflicto con la pareja o una diferencia, lo más recomendable es tomar distancia. Distancia emocional. Tomarte tu tiempo y te darás cuenta que hay algo que puedes integrar y sobre todo aprender de ese conflicto. Atraemos a nuestra vida la información de nuestros padres y abuelos, no para sufrirla, sino para integrarla, y la forma en que se puede manifestar es a través de nuestros opuestos o nuestros complementarios. En este caso, la pareja. Por eso, cuando nos analizamos y analizamos nuestras proyecciones y no comprendemos que aquello que me molesta del otro, o que me disgusta, o que me gusta, sobre todo en exceso, ya sea por un lado o por el otro, al reprimir esa energía la vamos llevando a nuestro inconsciente. Pasando el tiempo, es normal que se produzcan pequeños enfrentamientos o esas crisis matrimoniales o de pareja. En ocasiones, después de las discusiones, en muchas ocasiones terminan bien, pero en otras tantas no. Los opuestos, en este caso los complementarios, generan un movimiento aquí y allá. El reprimir, como creer que todo va bien, y evitar cualquier situación o cualquier palabra altisonante o cualquier insulto. Vamos creando o creemos crear una imagen perfecta. Pero en realidad se irá acumulando esa energía en el inconsciente y va a ir creando más sombra. Y tarde o temprano se manifestará una crisis enorme que llegará a terminar en separación o en divorcio. Cualquier cosa que queramos cambiar, que temamos, que nos haga enfadar o que no queramos aceptar, nos mantendrá atrapados y apegados a una historia de sombra. Esas historias que nos contamos para tapar el dolor que no queremos mostrar. Es por eso que tendemos a enamorarnos y a formar pareja con personas que nos complementan. Por ejemplo, un sumiso con una sumisa o una sumisa con un agresivo o una agresiva. Un introvertido con un extrovertido. Una creyente con un ateo. Un reservado con un indiscreto. Y así, una larga lista. Otra forma de darnos cuenta de nuestra sombra es escuchándonos. Escucharnos cómo hablamos, qué justificaciones empleamos para seguir manteniéndonos en el mismo lugar. Y en las mismas historias. Lo que hacemos con las justificaciones es buscar personas, libros o cualquier otro pretexto que sean buenos para seguir manteniendo nuestra historia. Hay una gran resistencia al cambio, porque es mucho más fácil proyectar en los demás las causas de mi desasosiego, mi ansiedad, mis preocupaciones, y en definitiva las proyectamos y proyectamos las culpas. Una de las cosas que hacemos es mentirnos a nosotros mismos. Esta es una de las artimañas que utiliza el ego para seguir dependiendo de nuestras historias y sobre todo de nuestras justificaciones. Detrás de nuestras historias
Y de todas esas justificaciones se encuentra un miedo profundo. Un miedo a la soledad, a la pérdida o al dolor. Las historias se van repitiendo una y otra vez. Y no nos salimos porque estamos atrapados en ellas. Si la historia que te cuentas dura más de un año, tienes que estar consciente de que esa historia no es más que una historia que está tapando otra historia, la historia real. Y es necesario hacer un cambio sí o sí. Cuando una historia se repite por mucho tiempo, terminarás creyéndote tu propia historia. Es importante darte cuenta de esto. Para lograr ese cambio que tanto anhelamos, dejar de proyectarnos en los demás y dejar de esperar que los otros cambien, y vamos a hacerlo nosotros. Nuestras historias no es que sean buenas ni que sean malas, son necesarias. Gracias a ellas nos conocemos a nosotros mismos. Por lo tanto, presta atención a la historia que te cuentas, porque estas historias son las que nos mantienen en un constante déjà vu. ¿Sabes lo que es un déjà vu? Algo que se repite y se repite y se repite. Si nos desapegamos y observamos, dejaremos de justificarnos y estaremos justificando a nuestros errores en la vida. Lo importante es cómo te sientes tú, cómo quieras vivir tú y realmente comprender por qué estás con esa persona o qué te ha unido a ella. Y en realidad es porque se complementan. Cuando comprendes eso, es cuando entras en ese estado de paz interior. Cualquier decisión que tomes será perfecta. Pasarás de la relación especial a una relación santa, como dice un curso de milagros. La relación santa no es otra cosa que ya no jugamos al juego de la culpabilidad, donde normalmente comprendemos al otro y entonces decidimos quién queremos ser. En ese momento dejamos de ser las víctimas, dejamos de culpar a los demás y dejamos de proyectar nuestra responsabilidad. Ya no hay más resentimientos. Entramos a un estado de perdón y es cuando logramos trascender la información que hemos heredado. Y ver nuestras relaciones desde la maestría. La maestría siempre ha estado ahí. Nuestras parejas son nuestros mejores maestros. No es necesario salir a buscar a ningún lado. Vemos en los demás aquellos que creemos que no tenemos. Al comprender esto, podemos transformar esa relación especial en una relación santa, como dice un curso de milagros. Dejemos de proyectar nuestras necesidades y nuestras creencias en otras personas. Las relaciones especiales siempre se basan en eso, en creer que el otro tiene aquello que yo no tengo, pero eso no es verdad. ¿Qué crees que te hizo especial ante los ojos de tu pareja? ¿Te lo has preguntado? Cuando logres ver eso, te darás cuenta de que tienes eso que ven los demás en ti, que quizás tú no veas. Eso es recibir una proyección positiva. De la misma forma que si tú ves algo especial en alguien, esto es algo que no estás expresando. Analiza dónde empieza y termina tu libertad individual. En una pareja es un conflicto muy común este tipo de equilibrio entre las necesidades individuales y las necesidades de la relación. Hay que entender, hay que dividir, hay que aprender a separar. No es ni bueno ni malo que las personas siempre quieran estar juntas o que convivan poco. Si estamos en una relación equilibrada emocionalmente, al final encontraremos el punto de paz, el punto de equilibrio. Podrás lograr esto a través de los conflictos y aprender por medio de la identificación proyectiva. La identificación proyectiva no muestra aquellos aspectos que negamos de nosotros mismos. Los proyectamos en el otro y creemos que estos sentimientos no son míos. Culpas al otro por lo que te está sucediendo a ti. Y ves en el otro la culpa de lo que tú tienes. Por lo tanto, es importante identificar y mantenernos en una polaridad.
Tener la capacidad de activarla en la pareja. Poder ver tu enojo o tu tristeza en los demás para que inconscientemente los tengas que enfrentar como si fueras tú mismo. Las emociones que no me permito expresar es porque me mantengo en esa polaridad. Por lo tanto, las parejas también buscan complementarse así. En resumen, lo que hemos visto es que cada uno ve en su pareja lo que no puede ver en sí mismo y lucha constantemente para cambiarla. Realmente quieres cambiar al otro, pero en realidad te quieres cambiar a ti. Si no existiera esta batalla entre repulsión y atracción, no existiría la vida. Gracias.